Perderse es polimorfe. Perderse es polimorfe. Un programa donde la moral ha perdido su rumbo. Perverses polimorfes. Por la Megafon. Por la Megafon. Por la Megafon. La Megafon. La Megafon. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al séptimo programa de Perverses Polimorfes por esta diversa, plural y comprometida radio que es la Megafon. Mi nombre es Santiago Kusianovich y hoy les vamos a acompañar con mis compañeros para ayudarles a pensar un poco, sí, así como escuchan, para pensar, para analizar y reflexionar. ¿Qué se pensaban? ¿Que esto es un viva la pepa? No, señores, no, chiquilles. Puede que sean perverses, pero todo el perverse también tiene que tener un momento para hacerse el tiempo y meditar sobre sus futuras perversidades, sus errores, sus aciertos, dentro de la sociedad, obviamente, en la que vive. Esa es nuestra propuesta de hoy y vamos a ver cómo nos va. Sin más introducción, les voy a dar la bienvenida a mis compañeros de equipo, Nicolás Bergaña, y desde Plaza Winkle a Sonia Lucero. ¿Cómo andan, chiques? ¿Cómo vas, Santi? ¿Qué tal, Sonia? Hola, ¿cómo andan todos por allá? Acá tranqui. ¿Cómo va? Bien, tenemos la ventana abierta y eso no sé qué quiere decir, pero está la ventana abierta. Está bien, me parece perfecto. Protocolo COVID. Hay que ventilar los espacios. Sí, exacto. Sí. Es higiénico, sí. Muy bien. Hoy tenemos en la operación a Pía, una genia. Hola, Pía, y gracias. Hola, Pía. También tenemos, como siempre, como en los últimos programas, al Pucho que está dando vueltas por ahí. Y hola, bueno, Puchito. Sí, si escuchan un ladrillo, es el Pucho. Esta primera parte estamos un poco cortitos de tiempo, así que vamos a dar los adelantos del programa, así en un ratito continuamos con la no editorial. ¿Cómo seguimos entonces? Perfecto. Bueno, entonces vamos a contarles que hoy vamos a hablar sobre un tema que nos atraviesa personalmente, porque bueno, acá vamos a decir que los tres somos docentes, sí. Así que vamos a hablar de la educación o de la mala educación o de la educación en el sentido que le quieran dar. Exacto, sí. Bueno, en la no editorial vamos a recordar algunas situaciones de mi educación tan especial que han hecho lo que soy hoy. Así que veremos pero como dije, es para pensar, para que para dejarnos pensando. Después, en la silla vamos a entrevistar a Marcelo Guagliardo. Sí, Marcelo Guagliardo va a estar con nosotros. General de la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén. De la Educación de Neuquén, perdón, el otro es Exacto, sí. Vamos a ver cómo Marcelo nos puede ayudar con algunas de las preguntas que vayan surgiendo en el programa. También tenemos Malditas Letras. Malditas Letras, vamos a compartir con ustedes a una poeta muy especial, que es Liliana Ancalao, de Comodoro Rivadavia ella, y bueno, quien nos ha enviado poemas para que compartamos con la audiencia. Y bueno, vamos a contar una experiencia reciente, así que bueno, nada, eso es todo lo que voy a decir de Malditas Letras por ahora. Bueno, que quede como misterio, me gusta. Y bueno, repetimos la consigna porque pueden seguir participando por los premios. Sí, la consigna es: ¿qué educación, aprendizaje o enseñanza te cagó la vida?
y pueden participar en el Instagram de Perverses Polimorfes, sino también está el Instagram de Radio Megafón, el Facebook de Radio Megafón, Twitter de Radio Megafón Radio, o mandarnos mensajes al WhatsApp 299-6274-210. Buenísimo. Recordarles que tenemos, como siempre, como todas las semanas, los sorteos de Soul Center Studio con 2 semanas gratis en la escuela de danza y el sorteo de la cervecería Vanellus con un 25% de descuento para 4 personas. Así que tenemos premios, tengo que decir una cosita más. Dale. Hasta en las historias de nuestro Instagram también estuvo una trivia, que ya se terminó porque bueno, las historias duran 24 horas, sí, en la que tenían que adivinar quién era, quién se iba a sentar en la silla. Sí. Y lamento a la gente que se ilusionó con que íbamos a tener a Walter White. No, la verdad que no lo pudimos conseguir, a Walter White, así que tampoco ahora a Slughorn, no lo dejaron ahí de Howard, no le dieron permiso para salir al aire, así que, y bueno, César Zapata no lo pudimos localizar, sí. Sabemos que anda muy ocupado en Centenario, haciéndose cargo de todo lo que sucede en el IFD9. Y bueno, ya lo vamos a conseguir. Marcelo Guagliardo dijo que sí, estaba disponible, vamos, así que vamos a hacer de lado el misterio de esa trivia. Sí, en un ratito ya vamos a hablar con él, y si les parece podemos ir ya al primer tema, para luego venir y volver con la no editorial. Esto no es una editorial, esto no es una editorial, no es una editorial, no es una editorial. ¿Verdad? Sí, es una editorial. Juro que no. Yo siempre decís lo mismo y es una editorial. No es una editorial. Esto no es una editorial, es una editorial. Siempre haces lo mismo. Esto es una editorial. ¡Dale! Sí, esto es una editorial. Amigues, quisiera contarles algunas reflexiones que tuve en estos días. Reflexiones que implican algunos recuerdos y que de alguna manera los toca también a ustedes. Sí, como escuchan. ¿Les interesa? Por supuesto que sí. Igual si no le interesaba le contaba igual. Así que... Sí, ya estamos acá. ¿De qué iba a hablar? No, la cuestión es la siguiente. Estuve reflexionando sobre mi rol como educador y como padre, porque en estos días me está pasando que por distintas razones, por distintas situaciones que tengo con mi hija, estoy repensando mis formas de educarla. Cómo hacer para que aprenda ciertas cosas, cómo hacer para que me haga caso, y ese tipo de preguntas que se hace uno cuando tiene a alguien a cargo, básicamente. Y eso también me llevó a pensar en cómo educo cuando soy docente, por ejemplo. Porque creo yo que entre la educación de la familia y la escuela hay una relación muy estrecha. Así que estuve pensando algunos métodos, premios y castigos que había en mi casa y cuando yo iba a la escuela. Ajá. Así. ¿Les cuento? A ver, Santi, estaba pensando y estaba tratando de revisar mi experiencia en esos dos campos. Ajá. Y la verdad es que en uno de los dos campos abandoné hace un tiempo ya. Sí. ¿Abandonaste o se terminó una etapa? No, abandoné, pero abandoné hace mucho tiempo. Así que, bueno, no sé, quiero escucharte a ver si me puedo ubicar y me puedo acomodar, porque
La verdad que una vez me acuerdo que hablando con una psicóloga, o sea, en terapia, con una psicóloga que iba antes, cuando era más joven, me dijo esto, ¿no? Que cómo se notaba que yo tenía muy resuelto todo mi cuestión en el ámbito educativo, en el trabajo, y cómo no estaba tan resuelto en el hogar. Claro. en mi rol de madre, así que... Bueno, bien, o sea... En esto que vos decís, si hay una continuidad y qué sé yo, bueno, no sé. Bueno, por eso ayudarme a pensar. Claro, esa es la idea, para pensar algunas situaciones, en este caso mías, sobre la educación dentro del marco familiar y después en la escuela. Como les decía, como que dividí la cuestión en tres categorías: castigo, premios y métodos. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo de mi infancia en relación al castigo es que el castigo que más me preocupaba era el castigo del latigazo. O sea, mi viejo no tenía un látigo, pero tenía un cinto siempre a mano. Y porque en esa época era normal tener un cinto o hasta un rebenque, ¿no? Porque yo soy de un pueblo de campo y la gente solía tener un rebenque siempre a mano y qué sé yo. Entonces, bueno, darle un par de cintazos a los hijes, la verdad que era algo bastante corriente en esa época. Y aparte nosotros, en mi casa, éramos 4, mis 3 hermanas y yo. Y yo era el único varoncito, pobre, era una ovejita del Señor. Era muy bueno, era muy bueno. Pero bueno, de vez en cuando, y sí, uno se mandaba alguna. Y ¿Varón mayor o varón menor, varón del medio? Era del medio, sí. Y bueno, no sé, ustedes podrán imaginar lo que era ser el único varón. Pero bueno, me acuerdo de un día, recuerdo una vez que tiré la puerta del baño abajo, ¿no? O sea, tiré la puerta porque estaba peleando con mi hermana y ella se encerró en el baño. Entonces yo agarré y empecé a pegarle patadas a la puerta. Y bueno, entonces en un momento la tiré abajo. Y ahí fue cuando llegó mi viejo, imagínense la cara, empuñando el cinto en una mano. Y bueno, nada, salí corriendo, obviamente. Yo tenía como una técnica de escape, porque yo siempre me iba corriendo para el patio y me iba derecho al fondo del patio donde había un tapial y saltaba el tapial con una agilidad. Era un salto extraordinario del mono, porque he aprendido a saltar tapiales de una manera... que podrías hacer de disciplina olímpica. Sí, no, total, no saben, pero les juro que no saben cómo salto tapiales. Precursor del parkour, tal cual. Ahí está, sí, es verdad. Bueno, y entonces, bueno, saltaba el tapial y había un árbol ahí que yo me subía, ¿no? Porque mi viejo me esperaba abajo, yo me subía arriba del árbol y me decía, bajá, Santiago, bajá que no te voy a hacer nada. De minga que voy a bajar. O sea, olvídate, me quedaba hasta altas horas de la noche hasta que, no sé, pasaba el temblor. Bueno. ¿Vos pensabas que mágicamente se iban a olvidar de la cagada que te habían mandado? No, yo sabía claramente que no se olvidaban. O sea... Bueno, en mi caso no había tapial, o sea, te ibas al cuarto y te hacía el pasillito. Claro. Entonces vos no sabías atajarte el culo, la cabeza, porque sabía, en alguna donde vos pasases, te alzaba así como sorete en pala ancha. Sí o sí tenía que pasar por ahí. Sí, era puente chino, digamos. Puente chino. Era andá. Y vos hacía la magia. Sí, porque era... Y tenía que tomar impulso y decir, bueno, era una gran decisión, ¿no? Yo creo que sí, una vez zafé y le dije, zafé, y me persiguió hasta el cuarto. Y no zafaste. No, era así, en esa época era así. Claro, bueno, eso por ejemplo con respecto a los castigos, y con premios, por ejemplo, en mi casa no había premio, porque el premio era el premio era el honor, o sea, el honor de hacer correctamente las cosas. Ese era el premio, o sea, no había nada, ninguna recompensa material, no, era el honor de cumplir con el deber. Bien kantiano era mi viejo. Y mi vieja. Justo que lo mencionas, sí, a mí esto todo era mi viejo el que resolvía los conflictos cuando llegaba a casa a la noche. Sí. Y lo de los premios, mi vieja sí, había unos mimos, qué sé yo, digamos, pero sí había una cuestión ahí también meritocrática. Claro, y bueno, esta cuestión de los premios de castigo todo el tiempo.
Bueno, es una de las cosas que yo estoy reflexionando para educar a mi hija hermosa, Eva, que le mando saludos. Sí, en mi caso, saludos Eva, hermosa Eva. sí. En mi caso, yo también, la mayor de 4 hermanes, mi hermano, el único varón, hermano menor, así que, bueno, nosotras, yo siempre es muy estudiosa, muy todo, entonces yo me portaba re bien, y mi hermana que me sigue, lo mismo. Ahora, mis 2 hermanas, mi hermana y mi hermano, los menores, se portaban mal, entonces ellos sí solían recibir castigos. Ah, vos nunca te portabas mal. Yo no me portaba mal, a mí no me pegaron nunca. Ah, o sea, nosotros, nuestra educación no fue a fuerza de golpes. ¿Y cómo fue que saliste así? Una educación tan dócil y buena. Pero ojo, porque ser el mayor sí. implica otras cuestiones que no necesariamente tienen que ser físicas. No, hay otras cargas. Sí. Sos el mayor, entonces vos te haces cargo de todo lo demás. Sí. Tenía otras responsabilidades. Tenía que cuidar a mis 4 hermanos. Sí, tremendamente. Y en mi casa, mi mamá era la que resolvía todo. Y mi papá era una masculinidad muy dócil, muy suave, por decirlo de alguna manera. Entonces, él nunca, él como que tranqui, le pasaba la vida por otro lado. Y en cambio mi mamá nos retaba o qué sé yo, nos llamaba la atención, pero nunca, no sé, bueno, tuve la ventaja. Pero mi hermano, que se mandaba muchas cagadas, a él sí le querían pegar de vez en cuando, y nosotras, ya más grandes, lo cubríamos y le decíamos a mi mamá, no le pegues al nene. Bueno, y así salió mi hermano todo. Aún sigue siendo un niño. Eso te iba a preguntar, ¿cómo anda ahora? No, aún sigue siendo un niño. Él, claro. Todavía sigue siendo un niño. ¿Le gusta que le sigan pegando? ¿O que lo corran? No voy a hablar de su vida privada. Sí, le voy a pasar el teléfono y que resuelvan. Le mando un abrazo a mi cuñada Mariela, que lo está terminando de dedicar. Ahí está. Ahí está. Última, pásense el teléfono y es un encuentro de nueva masculinidad. Sí, estaría. Sí, está. Muy bien. Otra de las cosas que, bueno, como yo les dije, clasifiqué como, en este caso, método, es que, por ejemplo, con respecto a las tareas y en cuestiones del amor, yo en realidad aprendí solo, porque a mí no me ayudaban para las tareas para nada. Era, tenés problemas, manejate. O sea, arreglate, te llevas matemática, manejate. Y con las cuestiones del amor igual, porque nunca tuve una conversación con mi viejo, ni mi vieja, ni mis hermanas. O sea, yo aprendí a amar en la calle, ¿no? A través del ensayo y el error. Así me fue también, ¿no? Más errores que ensayo. Bueno, más errores que aciertos. No, bueno, también yo lo mismo igual, En ese sentido lo mismo. Y también más errores que ensayos también, Mirá. Aciertos casi cuento, no sé, tendría que revisar con otros ojos, pero y en cambio mis hermanas sí hablaban con mi mamá. Yo era la cerrada en ese. Vos eras medio introspectiva. Sí, yo era más distante, incluso lo sigo siendo, porque bueno, hay cosas que... Sí. O sea, esto, ¿no? Más distante con algunas cuestiones, sobre todo que las que tienen que ver con el amor. Y bueno, en las tareas de la escuela, no, obvio, nadie me exigía nada y yo me autoexigía sola. ¿Para qué me iban a exigir más? Claro, también es cierto que por ahí estaban ocupadas, ¿viste? Entonces nada, te tenía que arreglar solo, qué sé yo. Sí. Una vez escuché algo así, ¿no? Como que el primer hijo, como que quienes van llegando después se crían solos. En mi caso fue como más, los que más demandaron atención, tal vez mi hermano y mi hermana menor. Sí, no sé. Sí, no, en mi caso también. Yo como que funcionaba medio en piloto automático. Sí, con la escuela. Y después la cuestión de amor, no sé, por ahí porque con mi viejo me llevo 30 años. Y uno cuando es pibe por ahí cosas así como muy... Esas cosas que así, Simba, esto en la vida. Bueno, no tenía mucho sentido. Y no existía el Rey León. No, ya para ese momento sí, ya había sucedido, ya se había estrenado. Pero después los más prácticos, los más concretos eran totalmente anacrónicos. Claro. O sea que seguir los consejos era signo de fracaso.
Sí, sí. Ya había otra generación. Ya te dabas cuenta que no tenía que agarrar por otro lado. No, viste, cuando ya te están hablando de mediados del siglo XX y Sí. ya, viste, es como, nada, mandaba un mensaje, viste, ya ahí caen, ya no entienden, ese lenguaje ya... Claro. Manejaban otros códigos, otras costumbres. Claro, ellos iban a los asaltos y vos decís, Ah, pero sí. el encare en el boliche es otro, ¿el qué? Sí, sí, sí. Y viste, no, bueno. Sí, totalmente. Bueno, yo también iba a saltos, Mirá. Claro, pero yo tengo 45 años. Creo que sos la última de esa generación. Sí. Debo ser. Después ya la matiné. Sí. Después ya era la matiné. Bueno, pero esa ya la conocí. nosotros te vamos a invitar, Sonia, a salir con Nico. Vamos a otro lugar, más moderno. Ah. ¿Me van a llevar a un asalto? No, ahora no sé. No, bueno, no queremos tener problemas legales. Sí, sí. Bueno, no, y para pasar a la escuela, por ejemplo, uno de los porque aparte yo creo que hay, como decías vos, para pensar la relación entre la educación en la escuela y la familia. Por ejemplo, con respecto al castigo, yo tenía un profe de matemática que se llamaba, o le decían el Coco, y el Coco tenía una voz ronca. No sé cómo decirlo, pero lo voy a decir así, y en todo caso que los oyentes nos desasnen. Era una voz ronca y afeminada, porque hablaba así, era muy particular. Entonces, entrar a la hora de matemática era un martirio. Uno tenía un miedo terrible de entrar a la hora de matemática, y entraba rezando rezando que no me elija, que no me haga pasar al frente. Pero yo le puedo asegurar y le juro que todas mis compañeros y compañeras no querían, porque el chabón te humillaba. O sea, vos pasabas al frente, te humillaba, te decía cosas así. Por ejemplo, si vos resolvías bien la ecuación, te decía: ¡ay, qué bien que lo hace! Y estaba todo bien y te amaba. Ahora, cuando vos te equivocabas: ¿a dónde aprendiste a juntar chanchos con rosas? ¿Qué haces? ¿Por qué no te dedicas a criar pollitos en el campo? ¿O hacete una quinta y le ayudás a tu mamá? Marrano, burraco, renacuajo, carancho. Era terrible. Y entonces uno tenía un miedo a esa humillación, porque los compañeros y compañeras se reían, pero porque era una situación, era muy raro. Era humillación, risa, y uno no sabía dónde meterse. Entonces eso era, no sé si es exactamente un castigo, porque también puede ser como un parte de su didáctica que evidentemente no tenía, ¿no? Pero obviamente. ¿cuántos docentes que no tenían en esa época? Bueno, quizás hoy también, lamentablemente hay algunos. Después tenía, por ejemplo, con respecto al método, me acuerdo de un profe de historia, el Lalo, que yo lo queríamos mucho en realidad, pero tenía cero didáctica. Porque el Lalo te daba un libro de más o menos de 1500 años, pero posta, tenía hojas amarillas en aquella época. Y el tipo te decía: bueno, andá, lee en tu casa, y cuando volvías a la escuela era tomarte lección sobre ese libro, y no había nada más. No te hacía pensar la historia, reflexionar sobre la historia. Era: leyeron, sí, a ver, Kusianovi, pase al frente, ¿qué dice tal hoja? Y así, y era de memoria, olvídate, era... si vos decías de memoria, ya estaba listo, tenía un 10. Cero didáctica, cero. Así eran los docentes y las docentes de antes. O, no todos, no todas, pero en gran parte eran así. Sí, había concepciones acerca sobre todo de la lectura, cuando decís cero didáctica, hay que decir también que las reflexiones didácticas son, dentro de todo, nuevas. Entonces, puede ser, sí. No había. Sí. Yo tenía una compañera que estábamos en primer grado, voy a contar una anécdota de primer grado, y estábamos aprendiendo a leer, y nos hacían pasar el leer enfrente. Era un castigo, era realmente un castigo, porque equivocarse, el error era tremendo. Te daba miedo, mucho. Te daba mucho miedo. Sí. Y mi compañera pobre se aprendió todo el texto de memoria para pasar al frente y leerlo. O sea, ella no lo sabía leer, solamente lo había memorizado. Sí. O sea, una estrategia que obviamente la maestra se dio cuenta. Sí, bueno, también estuvieron ahí en la consigna respondiendo a los oyentes. Yo estuve leyendo y cosas... Muchas experiencias bravas, muy bravas.
Sí, yo creo que como dice Sonia, son bastante recientes, sobre todo en el momento de pensar al sujeto estudiante, ¿no? El sujeto. Se Claro. toma mucho del enciclopedismo, entonces es el solo manual el que tiene la verdad revelada, y mucho de esta, por ahí, esta actitud, pensarla desde un currículum oculto, digamos, porque no está como muchas veces explicitado, por lo menos ante los estudiantes, cómo uno va a trabajar. Sí, lo que va a trabajar, pero no desde uno. Y el paso al frente siempre ha sido terrorífico porque implica una exposición ante el resto, que creo que Rita Segato lo menciona dentro de las prácticas de masculinidad, ¿no? La exposición y la vergüenza ante el resto, como si la vergüenza como disciplinante, ¿no? Como método disciplinante para que no te vuelvas a equivocar, ¿no? Sí, totalmente. Cosas que por ahí se asocian mucho a los aspectos tradicionales, bien como lo mencionabas, de un pueblo. Sí. Que, bueno, parte de eso tiene que ver la educación cuando se racionaliza determinadas prácticas de enseñanza-aprendizaje en la trasvaloración de saberes comunales, digamos, o científicos, que es justamente ahí esa racionalidad que tanto se piensa, ¿no? Y se habla de ciencias de la educación. Y cuando hay un componente cultural y creativo muy fuerte y que muchas veces carga con desconocimiento del resto sobre los y las docentes al momento de llevar adelante una clase, pensar un programa o llevar adelante una institución. Está bueno esto que decís porque coincido con que ahora se piensa al sujeto que se va a formar y antes el sujeto no importaba. Lo que importaba era el libro, el conocimiento que era el que uno tenía que transmitir y el sujeto que se maneje, o sea... Exactamente. Y pasa a ser de objeto a sujeto de derecho, digamos. Claro. Tanto, no solo el estudiante, sino esa infancia, ¿no? Pienso en la 2302, digo, los niños y niñas adolescentes al mismo tiempo son estudiantes y tienen que gozar de ciertos derechos y reconocimiento como tal, digamos. También un poco hablando de la eliminación de la tabula rasa y flexibilizar un poco esa simetría tan estricta y tan lejana de poder entre el saber docente y el no saber supuesto que se carga sobre los estudiantes, ¿no? Reconocer esos saberes implica también entenderlos como sujetos. Sí, bueno, un poco ya estuvimos ahí planteando cuestiones interesantes. Yo la pregunta que me hacía, que tiene que ver con esto que estamos diciendo, es, porque bueno, entiendo que hay una vinculación entre las formas de enseñanza, de educación, entre la escuela y la familia. Y ahora bien, entonces yo me preguntaba, bueno, si la escuela y la familia reproducen la sociedad, una cultura, un modo, una tradición, etcétera, ¿cómo es posible salirse de esa reproducción, dirían algunos teóricos, ¿no? ¿Cómo salirse de ese modelo reproductivo donde se reproduce una sociedad con todas esas cuestiones que bueno, está bueno pensar si realmente es posible y en el caso de que si fuera posible, ¿cómo hacerlo? Sí, creo que Enguita preguntaba Muy para buena quién pregunta. fracasa la escuela, ¿no? Sí, lo escuché, sí, es verdad. Bueno, me parece que estaría bueno que vayamos a una tanda, un temita musical, y a la vuelta ya hablar con nuestro invitado Marcelo Gualiardo para seguir pensando estas cuestiones vinculadas con la educación. Perfecto. Vamos con Kevin Johansen. Vamos. Con Guerra Intelectual. Herejías de una época. Clavos afilados y un hierro ardiente configuran el escenario donde jugaremos como niños quemando hormigas con una lupa. Bienvenidos a la silla inquisidora para personas comunes. Bueno, estamos de vuelta con el segmento de la silla inquisidora para personas comunes
Me acabo de dar cuenta que recién en la publicidad aparece el señor que vamos a entrevistar hoy, que tenemos el gusto de entrevistar, Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, para charlar algunas cuestiones vinculadas con la educación, obviamente. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Nos escuchás bien? Claro, buenas tardes. Sí, los escucho bien. Recién tuvimos un problemita y no hay problema. Nos cortó la comunicación. No hay drama. Esas son las cosas que pasan en la radio en vivo. Y también le pregunto a Sonia si nos estás escuchando, Sonia, ¿sí? Bueno, hoy tenemos... Sí, no. Está Sonia en línea, bueno. Vamos a continuar, Sonia ya se va a conectar en todo caso. Bueno, Marcelo, no sé si estuviste escuchando algo del programa, pero de todas formas, si no escuchaste no importa. Nuestra idea en la silla inquisidora, por ejemplo, una de las preguntas... quiero que no te asustes por el nombre del segmento, ¿no? La silla inquisidora para personas comunes. Tranqui, porque tratamos muy bien a nuestros y nuestras invitadas. Está bien. No, una de las preguntas que solemos hacer cuando arrancamos la silla es en relación a esto de para personas comunes. Yo pensaba, justamente ayer, la pregunta sería si te consideras una persona común, pero voy a complejizar un poquito más la pregunta. Justamente ayer estaba leyendo a Carl Schmitt, que es un teórico sobre la democracia, que dice que uno de los principios de la democracia, si no es el principal, es el principio de identidad, que consiste en considerar tanto a un ciudadano que ocupa un cargo político o jerárquico, ¿no? Como al que no lo ocupa, como personas iguales en valor moral y político. En ese sentido, la democracia, el principio de identidad, se refiere a eso, donde todas las personas son iguales. Y lo que sucede, porque yo digo, bueno, le voy a preguntar a Marcelo si se considera una persona común, pero también es cierto que vos venís ocupando un puesto, ¿no? En este caso como secretario general, en donde esta cuestión a veces es muy discutida. No sé si entendés la pregunta o hacia dónde va. ¿Cómo es tu experiencia en relación a pensarte, ¿no? Como una persona común o común igual al todo más allá de tu puesto, de tu cargo, de tu función? No, yo me siento, o sea, si la pregunta es personal, ¿no? Así que sí. El que está en la silla soy yo. Seguro, sí. Voy a responder. No, yo obviamente me siento y me ubico en la sociedad en el mismo lugar que se ubica cualquiera. Me parece que eso es central para relacionarse con el resto incluso con tu propio vecino, no sé, qué sé yo. Me parece que sentirnos iguales a los otros, sentirnos ser parte de los mismos problemas, de las mismas aspiraciones de términos generales, me parece que eso nos hace ser parte de la comunidad, por ahí de lo que viene un poquito la palabra común, ¿no? De estar todos juntos en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Sí siento también que por algunas circunstancias te tocan, esto como vos decís recién, bueno, yo soy secretario general del sindicato de los maestros y las maestras, entonces tenés en todo caso alguna responsabilidad puntual y adicional al resto quizás. Claro. Quizá, y no como una cuestión de privilegio, todo lo contrario, sino como una cuestión de mayor responsabilidad, de estar más expuesto, quizás que algún otro compañero que por ahí no está en estos lugares. Entonces, eso por ahí sí tiene algún peso en todo lo que uno lleva adelante, ¿no? Pero como responsabilidad, ¿no? Sí. Una cuestión adicional que te pone, si se quiere, por debajo, en todo caso, de lo común y que te obliga también a actuar a veces con muchas más precauciones en determinadas cosas que lo que pueda hacer alguna otra compañera o compañero. Claro. Que bueno, que su responsabilidad está más, en todo caso, acotada a su espacio más inmediato, ¿no? Entiendo. Marcelo, ¿sabés que recién estábamos hablando sobre la familia y la escuela como dos espacios, ¿no? Educativos de alguna manera? Digo de alguna manera porque en la familia a veces uno puede hablar de crianza, pero bueno, entendiendo que ahí hay una relación con la educación muy fuerte, estamos pensando de cómo la escuela y
y la familia suelen ser reproductoras de la sociedad, ¿no? La famosa teoría de la reproducción en educación. Y lo que nos preguntamos es cómo se puede salir de ese modelo reproductivo, digamos. ¿Cómo abordás vos esto, digamos como militante político? ¿Qué es lo que vos, digamos, entendés que aportás para romper con la reproducción, siempre y cuando uno entienda que esa reproducción hay que romperla, porque esa también es otra cuestión? No, mira, es cierto que la decisión de militar, en lo que sea, y en todo caso específicamente en una organización social o en un sindicato, es una decisión que se toma porque uno entiende que hay cosas en las que tiene que involucrarse. Sí. ¿No? Tenés que comprometerte con algo y además es un compromiso colectivo, ¿no? Porque uno podría comprometerse desde lo individual y decir, bueno, yo soy un buen maestro, una buena maestra y me ocupo y me voy a ocupar de mis estudiantes, de mi escuela, no me interesa tener otra actividad y voy a poner cabeza en esto. Y eso no está mal, está muy bien. Ajá. Hay otros que decimos, bueno, eso lo hacemos, nos gusta comprometernos con nuestro grupo inmediato en términos laborales, o creemos que hay que hacer otras cosas para generar cambios que sean de alcance más masivo, si se quiere, ¿no? Sí. Y eso obviamente te pone a pensar en cómo haces para hacer eso. Y bueno, tenés que participar en algo y tenés que tomar un camino de militancia. Y entonces uno elige dónde milita. Algunos también militan en los partidos políticos, ¿no? Digamos, deciden su militancia así. Sí. Y yo creo que todo el militante tiene un sueño de cambio. O sea, yo no creo que haya un militante que, salvo aquellos de las derechas recalcitrantes que no le podemos negar que no tienen militancia, que militan para que nada cambie, todo siga igual. Militan para conservar, digamos. Claro, exactamente, ¿no? Para conservar. En el caso de los militantes, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de partidos políticos que tienen aspiraciones de cambio para que la tortilla se vuelva, para ponerlo de alguna manera figurativa, sí, sí. Te motiva eso. Y claramente, para ello tenés que estar en un espacio colectivo. Entonces, el primer elemento para poder cambiar la realidad que no te gusta y que te parece injusta, que te parece falta de solidaridad, que te parece con enormes desigualdades, hacer algo de manera colectiva. Y en ese colectivo es donde uno construye las herramientas para producir esos cambios, en todo caso aportarle. A veces los cambios ni los ves, ¿no? Porque hay historias sobre esto, ¿no? Esas grandes revoluciones que hubieron en la historia, sí, que los militantes de esos procesos, muchos murieron en el intento, o quedaron y no lo pudieron ver, los procesos que se dieron. Pero el tema es tener eso que te mueva y que te movilice a aportarle a eso que me parece es lo que te convoca a vivir en una sociedad más justa, ¿no? Entiendo. ¿Vos pensás entonces que el compromiso militante de un docente un docente puede no tener ese compromiso? ¿Para vos es una decisión, válida desde la ética docente o desde la politicidad docente, que un docente pueda no querer comprometerse para este tipo de militancia? Me parece, es una pregunta re interesante esa, porque yo conozco, por ejemplo, casos de compañeras y compañeros que tienen un tremendo compromiso militante con su comunidad, sí, con su escuela, con su trabajo barrial, y no lo sacás ni a palo para que sean integrantes de una lista, para que participen en una comisión directiva, una seccional, para que militen en el sindicato de otro lugar. Sí. Yo lo que creo que no concibo el maestro indiferente. Claro. ¿No? Claro, porque vos que el sentido político de la enseñanza o de la opción del educador se expresa en esa voluntad de transformar y que se tiene que volcar con un compromiso que no sea solamente
el ir a dar ir y dar clases, sino de cómo hago para que ese proceso genere un cambio en lo que yo tengo y lo que rodea y el contexto en el que está mi trabajo. Claro. Entonces, eso no lo consigo. Ahora, tengo que aceptar que hay quienes dicen, mirá, yo está todo bien, que banco al sindicato y les rebanco a ustedes, qué bueno lo que hacen, mirá, sí, el laburo que están metiendo, pero viste, a mí déjame que yo con mi escuela. Y la verdad es que eso hay que entenderlo como algo muy valioso también. Claro. Porque son militancias que aportan en esa sumatoria y el que milita en la organización tiene que valorar eso. Sí. Porque en todo caso ese compañero es el que le aporta sin saberlo o sin querer o sin ser parte de tu o de la organización más que contiene más, que en este caso sería el sindicato, a ese proceso de transformación o de resistencia en el momento de que sea, ¿no? Así que yo digo, es una pregunta interesante. Sí, pero sí. Que creo lo que no concibo el indiferente, claro. Eso sí. No. Hola Marcelo, habla Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Querés hacer una pregunta así, digo, hablando de la silla para personas comunes, ¿no? Porque Santiago retomaba algunas cuestiones de esto, de la enseñanza del aprendizaje, tanto en la familia como en la escuela, y hablaba de métodos, premios y castigos, ¿no? Y vos mencionaste esto de la educación como un acto político, y digo, tu trayectoria, pensando que este acto político implica una disputa de sentido, ¿no? En una batalla cultural, de un tiempo a esta parte, digo, que hablamos de procesos de cambio, digo, que en tu lectura, digo, ¿cuáles serían los cambios o las continuidades que te parecería interesante resaltar? El otro día estábamos en una charla con unos compañeros que estamos, no sé si ustedes lo siguen, pero a través de la organización estamos aprovechando esto de la virtualidad con compañeros de toda la provincia más regulares que los que teníamos cuando era presencialidad, ¿no? Quizás es el único dato, si se quiere, para mencionar de este tiempo, ¿no? Y un compañero comentaba de la expresión que había de Pucci, que es un pedagogo que suena mucho, que lo leen y que lo escuchan muchas compañeras, y que él le había dicho que la escuela a la que él había ido, es un hombre de 60 y pico, 70 años, con la escuela actual no tiene ningún cambio. Ajá. ¿No? Decía eso. Y este compañero dice, yo lo cuestiono eso. Eso no es cierto. Sí. Eso no es cierto, porque hoy un estudiante le cuestiona al docente. Hoy, o a la docente, hoy un estudiante te puede discutir perspectiva de género. Digamos, hay cambios que se han generado en los derechos humanos, ¿no? La participación política, el discutir la no discriminación. Ajá. Digamos, hay un montón de cosas que se han incorporado en nuestra sociedad y que obviamente se expresan en la escuela y que la escuela ha tenido mucho que ver con eso. De hecho, la educación sexual integral tiene un factor, es una de las cuestiones que me parece a mí de mayor importancia desde el punto de vista del respeto que nos tenemos que merecer, y obviamente me parece que esas son las cosas que son cambios culturales importantes que tenemos. Y ahí, digo, las continuidades siguen siendo las desigualdades que tenemos y que se expresan en nuestras escuelas. Claro. Las continuidades siguen siendo los problemas que tenemos que resolver y para los cuales tenemos que todavía tener más altos niveles de organización y de cohesión institucional y comunitaria para enfrentarlo. Pero yo creo, y soy en esto, valoro, no quiero hablar de optimismo, pero sí, me parece que hay cuestiones que hoy se pueden ver como diferentes a pesar de todas de lo que no nos gusta, de lo que nos pasa, por lo que nos falta,
quizás, ¿no? De estados que siguen sin hacerse cargo de sus responsabilidades, con docentes sobrecargados de trabajo, con familias que están abandonadas a su suerte, sin políticas de Estado que garanticen condiciones de vivienda, de trabajo, de acceso a la salud, etcétera. Sí. Yo creo que hay cuestiones para plantear que la escuela y en todo caso nuestras ciudades tienen elementos que han cambiado claramente, ¿no? Claro. Marcelo, no te quiero sacar mucho más tiempo, pero necesito hacerte una última preguntita. Vos hablaste recién de cohesión y bueno, hay mucha gente que nos escucha que es docente y muchos de esos docentes no son, digamos, no simpatizan con este sector del gremio que vos representás y nos decían, por ejemplo, decirle a Marcelo que deje de darle tregua al gobierno provincial. En muchos sentidos, como por ejemplo en la recomposición salarial. ¿Vos qué le responderías a esas personas que te dicen eso, ¿no? A esos docentes con respecto a la tregua y eso. No, primero, digo, evaluar los contextos, ¿no? En realidad, en otros con luchas enormes que hemos dado también hablan de lo mismo. O sea, hay sectores que su objetivo es ser oposición. Entonces, uno lo escucha decir esto en medio de una pandemia, lo escucha decir esto en medio de una situación de posibilidad de ofensiva. Lo he escuchado hace 30 años. Sí. Ahora sí, para el compañero que por ahí lo puede pensar o porque puede estar preocupado, me parece que merece un debate. El debate es, primero hay un contexto mundial, ¿no? Que nos ha puesto a toda la clase trabajadora en una situación de resistencia. Sí. Hay trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, hay trabajadores que han perdido porque han perdido reducciones salariales. Bueno, son las consecuencias de una situación extraordinaria como la que atravesamos en el que, si no insisto, se trata de una pandemia y que tiene consecuencias de todo tipo. La primera es sanitaria, que está muriendo gente, lamentablemente, también para todas las comunidades. Hay problemas de carácter social, económico, etcétera. Y en ese contexto estamos nosotros llevando adelante una lucha en una condición extraña, porque no tenemos el territorio de la calle, que es el ámbito por naturaleza de los trabajadores y los trabajadores de cualquier sector para llevar adelante sus planteos, ¿no? Y no tenemos la calle por una sencilla razón, porque hemos decidido cuidarnos. Claro. Porque como te decía recién, los datos son desalentadores, es decir, por lo menos hace 8 que están en cuidar, estamos cuidando, hace 3 meses y medio que estamos en la situación de paciente que somos, no hay nada que no tengamos que seguir con la misma responsabilidad social como organización de hacer nuestros reclamos sin convocar a los compañeros y a las compañeras masivamente como lo haríamos en una situación normal. Ahora, esto ha significado que no hemos luchado, y la verdad que si uno sigue más o menos la prensa, va a ver que Atenas ha sido uno de los sindicatos que más ha estado en la opinión pública, planteando cosas, haciendo reclamos, denunciando situaciones, trabajando con otras organizaciones que en el territorio están atendiendo comedores y merenderos que están en una situación de emergencia alimentaria, planteando con otras organizaciones la necesidad de la ley de aporte extraordinario de las grandes fortunas. Sí. Se está planteando un proyecto de ley de la legislatura para que se garantice el acceso a la educación en tiempo de pandemia y pospandemia, con 24 organizaciones que acompañan. Entonces, digo, me parece que hay, digamos, en estas circunstancias hemos tenido la actividad mayor que podemos tener siempre y cuando, y teniendo como principio esto, de cuidarnos. Y el tema salarial nos toca a nosotros como le toca a todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Seguimos haciendo el reclamo, no lo vamos a resignar a terminar el año de esta manera, sí. Y generaremos las condiciones para lograr presionar al gobierno para que dé una respuesta. Lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo ATE por su cuenta. Nos ha costado unidad con el resto de los trabajadores, esto es cierto. Sí. Ahora, ATE lo ha intentado.
hemos por todos los medios buscado la posibilidad de unificar reclamos, hasta acá con pocos resultados, pero lo que tenemos que decir para afuera, y el gobierno lo sabe, que todos estamos reclamando lo mismo. Claro. UPCN, ANEL, CEJUN, nosotros, los municipales, y este es un proceso político, y en ese proceso tenemos un plenario la semana que viene. Tuvimos ayer un encuentro de trabajadores que se frustró por las limitaciones tecnológicas, que nos impidió hacer más de 1.000 personas. Bueno, es un tema que no lo voy a contar acá porque sería, sí, pero seguramente ustedes lo saben. Y hay algunos sectores de la oposición dice que lo hicimos a propósito, y la verdad que si lo hubiésemos querido hacer a propósito no lo hacíamos el encuentro. Ajá. Y el encuentro en todo caso tenía que ver con iniciar un plan de lucha, porque estamos en reclamo desde hace 7 meses. Si no, era generar un espacio donde nos podamos escuchar todos y en todo caso trasladar al plenario lo que ese encuentro de trabajadores hubiese tenido como evaluación y perspectiva hacia adelante, ¿no? Así que yo creo que estamos dando una pelea en unas circunstancias muy complejas y con las herramientas que tenemos. Y la verdad, nosotros como conducción, y por eso a lo mejor algunos no pensarán lo mismo, no vamos a cometer la irresponsabilidad como la que cometió el gobernador, llamar a hacer acto de colación, cuando todavía no tenemos ningún indicador que nos diga que hay condiciones sanitarias para hacer eso, ¿no? Claro. Sí, escuché, bueno, sí, la verdad que alto rechazo también de mi parte de esa medida, como de la mayoría de los docentes. Bueno, Marcelo, no te sacamos más tiempo, sabemos que estás ocupado y que ahora tenés otra reunión, así que nos gustaría, obviamente, seguir hablando porque da para hablar muchos temas con vos, pero bueno, quizá en otro momento. Te agradecemos el contacto y bueno, por ahí hasta la próxima. Bueno, cuando ustedes digan, estamos ahí para charlar de estos y todos los temas que nos apasionan, los que estamos con el objetivo de tener y de defender la obra pública. Así que gracias por la convocatoria y, como decía antes, a disposición para cuando ustedes lo pidan. Les mando un abrazo. Abrazo, Marcelo, Muchísimas gracias. Abrazo. Chao. Bueno, estuvo Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN. ¿Y ahora qué? ¿Ahora vamos a un temita o dos? Creo que dos son, me parece. ¿Les parece? ¿Uno? Pía nos dice uno. Bueno, vamos a un temita y ya volvemos. ¿Y ahora qué? Todos los viernes de 17 a 19. Perverses Polimorfes. Por la Megafón. Por la Megafón. Por la Megafón. La verdad que necesito saber si Sonia estás ahí porque tuvimos un problemita antes. Sonia, ¿nos escuchás? Yo estoy acá, he vuelto. Ah, bien, qué suerte. Estuve caída, estuve fuera y nadie vino a rescatarme. Ay, ¿Vos también te caíste en la educación pública? Sí. Yo caí en la educación pública y no pude zafar de ahí, ¿sí? No, pero acá el problema... Pero feliz de caer en la educación pública. Sí, ni hablar. No sé qué problema hubo, por qué se cortó la llamada, no salía, no sé por qué, pero bueno, nada, son cosas que pueden pasar, es así. No sé, yo la verdad me sentí una novia de pueblo, me dejaron ahí vestida con el rulero puesto. No, con rulero, la novia con rulero. Ah, claro. Qué linda imagen. Yo estaba ahí, pero no estaba, porque la llamada estaba en curso, pero yo no estaba ahí, así que bueno, todo muy raro. Claro. Pero eso me pasa, ¿saben por qué me pasa esto? Yo lo voy a decir, lo voy a confesar la verdad, en este momento, a ustedes dos, sí, a Nico y a Santi, y al público oyente. Sí. Yo hoy tenía planificado viajar para allá, ajá, porque dije, bueno, se lo merece este programa. Sí. Y entre cosa y cosa, trámite y trámite que tuve que estar haciendo por una cuestión en el banco y qué sé yo, ayer me desorganicé y hoy obviamente tenía todo atrasado y no me pude organizar porque bueno, nada, son 100 kilómetros, pero por lo menos 2 horas antes, 3 horas antes de que salir de acá. Sí, por las dudas. Así que bueno, nada.
Igual supongo que estuvo re bien la entrevista, después voy a escuchar cuando en Radio Cat y bueno, nada. Sí, estuvo linda, una lástima obviamente que no estuvieras vos, pero igual, a ver, ahora ya que dijiste esto, ya te esperamos para la semana que viene, olvídate. Más vale, porque sí, ya está. Ya tenemos la señal tecnológica de que ya vendría siendo hora. Sí. Vendría siendo hora, tal y cual. ¿Les parece que leamos algunos mensajitos de las consignas o algún mensaje? No sé, algo, Sí. algo que ande por ahí dando vueltas. Me parece re bien, me parece fabulosa idea. Dale. Bueno, como saben, está todavía en nuestro Instagram, @perversespolimorfes, la pregunta en qué educación, enseñanza o aprendizaje te cagó la vida. Y algunas respuestas de los oyentes son, por ejemplo, la educación occidental, con todo ese patriarcado, la doble moral y la infantilización de las mujeres. Oh, le dieron a Kant. Eso es darle a Kant. Pobrecito. Anoten. Siempre lo robo a Kant. Bueno. Está bien, Anoten sí. ahí. Está bien. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con todo totalmente, pero bueno. Yo lo quiero un poquito a Kant. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero déjalo que él se defienda solo. Sí, pero está muerto. Claro. Bueno, pero Claro, también. Pero sí, Pero dale. bueno, igual. la verdad, Sí. esta oyenta tiene verdad. Mirá, o sea, el patriarcado, la infantilización a nuestra figura como mujeres. No, sí, totalmente. A ver, tiene mucho que ver la educación occidental, la cultura y la educación occidental tiene mucho que ver con esto, obviamente. Uh-huh. Sí, hay que. Solo digo que hay cositas que por ahí se pueden rescatar. Sí, a mí me hace ruido eso de occidental, ¿no? O sea, que hay una construcción de Oriente y occidental es solo la europea. Sí, es verdad. Claro. Ajá, sí. Sí, aparte como si el mundo estuviera dividido en dos, en Oriente y Occidente. Bueno, justamente, ahí está. El meridiano de Greenwich. Sí, bueno. Claro, parece pusieron el meridiano, sí. Bueno, pero eso sí también es parte de toda una tradición cultural sobre cómo dividir al mundo. Sí. Occidente se ubicó en el lugar del progreso y todo lo demás era una cagada. La barbarie. Sí, lo sabrán también las profesoras y profesores de geografía cuando tienen que interpretar mapas. ¿No? Sí. ¿Cómo sufría en geografía? No es lo mismo Mollweider que Mercator. Yo que no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Un problemón. Para mí. Un problemón. No, tengo un problemón. Sí. Mi profe de piano me decía, con la izquierda toca esto y con la otra izquierda toca lo otro. Así, esas eran las instrucciones. ¿Cómo con la otra izquierda? Porque yo no tengo idea cuál. Para mí el significado derecha-izquierda en mis manos no significa nada. No me lo puedo representar. ¿Vos me decís en serio? Por eso no entendía la de siniestra. No entendía la de siniestra. O sea, ¿es doblemente siniestra o no? Siniestra es a la izquierda, es así. Pero no se lo puede significar en mi cuerpo, ¿no? En la mano. Claro. Lo tengo que, como ustedes lo tienen naturalizado y así todo incorporado, yo lo tengo que pensar. Para mí exige un esfuerzo de racionalizarlo a eso. Claro. Lo tengo que aprender desde un lugar, desde la razón, sí. No desde lo automático. Bueno, hablando de eso, hay quienes lo han tenido que aprender a la fuerza cuando le ataban la mano izquierda para escribir con la derecha. No, es verdad. Claro. Bueno. En la escuela tenemos una oyenta que nos cuenta la misma anécdota. Sí. De primer grado, si escribís con la mano izquierda, te va a hacer todo muy mal. Ay, no sé si la gente te está escuchando bien, me parece que no, porque está saliendo media... A ver ahí, Sonia. ¿Está saliendo muy cortada? Ahora bien. Decía acá nuestra oyenta decía que su maestra de primer grado le decía, si escribís con la mano izquierda te vas a quedar sordomuda. Era re heavy, re jodida. Tremendo. La sentenciaba, o sea, era... A mi viejo, su madre religiosa, en la hora de comer le decía algo muy parecido. Si pones las manos debajo de la mesa, el diablo te las va a comer. No, entre las formas, ¿no?, de crianza y la educación, cómo se van traspapelando, por decirlo de alguna manera, muy ligera y suave.
Mirá vos, ¿cómo le van a decir eso? No, qué increíble. Y a esta chica. Sí. Claro, no, y bueno, pero no sé de qué época será nuestra oyenta, pero mi papá, a él le pasó lo mismo, en la primaria le ataban la mano, parece que al Pucho también le ha pasado. Sí, el Pucho está ladrando. Está dándole la bienvenida a quienes están llegando a la radio. Claro. Así que ahí lo que pasa es tenemos. que tiene un padre que no lo educa bien, ese es el problema. Ese es el Pero problema de la educación en casa. Lo educa muy bien y le está dando la bienvenida. El perro ladra, ¿qué crees que? Hola, ¿qué tal? Claro, No sé. claro. Pucho, ahí ven acá. vamos todos. Vení. Bueno, yo muy No seas recientemente... padre rígido. No, yo soy Santiago. el tío que lo consiente y le da todo. Claro. Me gusta ese papel. Claro, viste, y después el perro te anda pidiendo comida y no sabes por qué si ya tiene el plato lleno. Bueno, pobre. Claro. Pero volviendo a lo que vos mencionabas, yo me Sí. acuerdo de una profesora de gimnasia, de básquet, en su momento, que no era tan rígida, pero optó por la misma estrategia para que driblee con la mano derecha, siendo zurdo, le ató la izquierda. Ah, qué método terrible. Claro. ¿Y qué pasó? ¿No sabés cuál fue el resultado? No, los dos están vivos, bien, tranqui. No sé si él sigue jugando al básquet. Abandonó, nunca aprendió. Terrible. Pero bueno, Miguelito Foucault tendría mucho más para decir Sí. respecto al disciplinamiento de los Claro. cuerpos. Obviamente. ¿Algún otro Pasó mensaje? Foucault y dijo que era demasiado. Sí, tenemos acá. Tener religión católica como espacio curricular en el nivel primario en la escuela pública. Sigue existiendo como tal, pública sí, laica, las pelotas, dice nuestro oyente. Y bueno, esa es una de los temitas para discutir con la última ley nacional de educación que de alguna manera lo permite, lo omite, bueno, sí, pasa eso, sí. Y es interesante porque si es sí o no, digamos, a ver, algunos aprendizajes teológicos no me parecen mal. El tema es que solo se limite a la religión judeocristiana. Sí. Digamos, Uh-huh. veamos otra. Buen punto, sí. Ampliemos. Exacto. Si queremos... Como conocimiento cultural del mundo. Claro. Si quiere, Veamos pero China. que no sea la única. Claro, veamos India, veamos la comunidad mapuche, qué cosmovisión tiene. Exactamente. Está bueno, como es una materia, ponerle teoría de las religiones o cosmovisiones. Tal cual. Eso estaría bueno. Porque también son formas de interpretar, Sí. porque, a ver, la ciencia también es una, desde Total. la modernidad acá, Sí. Exactamente. Entonces, las otras siguen siendo parte de nuestra construcción interpretativa del mundo. Sí. Todo aquello que no podemos explicar racionalmente se lo dejamos a alguna deidad o la dejamos pasar, pero hay algo que está más allá. O se la atribuimos a la ciencia. Claro. A alguna deidad o a la ciencia. Claro, una falta de cálculo, una falta de datos, digamos, pero siempre hay una necesidad de que la cosa nos cierre por algún lado y no lo veo mal. El problema es cuando se unilateraliza de esa manera, arraigándose un poder que ya no viene siendo tal justamente por la relación de fuerza que se ha construido. Y un poco lo que decía Marcelo, digo, que los estudiantes y las estudiantes te discutan desde el lado del género, digamos, implica también una discusión fuerte y a las formas de creencia. Digamos, estamos hablando de hace un tiempo, el Papa, después de mucho tiempo, reconoce el casamiento o el matrimonio igualitario. Sí, son todos temas que están buenísimos para discutir y debatir, porque realmente puede haber una nueva configuración, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la relación religión-escuela, porque una cosa es hablar, por ejemplo, en una materia de religión, de cosmovisiones, y otra cosa es que lo dicte, esa materia, que la dicte una persona creyente en determinada religión, como decís vos, y que en realidad no te está educando en religiones, sino que te está de alguna manera adoctrinando en la fe que profesa. Es una cosa totalmente distinta. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro. Sí. En ese sentido, otro oyente dice, sin duda la educación católica por imposición, me sé de memoria las canciones y cada rezo. Escuela pública, claro. Y bueno, viste, pero es lo mismo que Debe estamos quedar diciendo. Y en la Constitución está la Iglesia católica, qué sé yo. Artículo 2. Claro, Sí. entonces, ¿a qué querés? Bueno, ahí está la separación entre Iglesia y Estado.
Pero bueno. Bueno, y si hablamos de gente perversa, acá tenemos un oyente que dice que una vez un profesor en una mesa de examen me dijo que no me daba la cabeza para estar en una escuela técnica. Sí. Me desmotivé tanto que repetí el año. Ah, listo. Está bien. Como, como reclamo, repitió. ¿Habrá sido por eso realmente o porque era media burraca? Como decía No sé. el profesor mío de matemática, burraco. Burraca, ¿por qué te pones del lado del profesor? Nunca jamás. ¿Qué sé yo? No sé. Nunca jamás de ese lado. Tendremos que hablar de evaluación. Alguna vez tendríamos que hablar de evaluación. Es un gran tema, un tema controversial que tiene muchas aristas y donde se juega mucho la perversidad ahí, en la evaluación. Sí, si hay una manifestación de ejercicio de poder ahí, de calificar a la otra persona, convengamos que también hay una cuestión ahí que tiene que ver con la institución escuela y la organización estatal comunal. Digamos, para un poco lo que mencionaba, para quien fracasa la escuela, es también qué tipo de sujetos como comunidad, ¿no? Nos pensamos qué tipo de sujetos queremos, qué tipo de herramientas le queremos brindar a estos sujetos que se están conformando dentro de una idea de ciudadanía y qué idea de ciudadanía tenemos, ¿no? Por eso las escuelas a su interior siempre es una disputa por un proyecto político pedagógico, ¿no? Acompañar esa trayectoria implica también una asimetría de poder en términos de herramientas a brindar y qué va a hacer esa persona con esas herramientas en su ejercicio después, ¿no? Cómo construir con el otro es toda una pregunta que a veces es caótica porque nunca termina de estar resuelta, pero siempre se trata de buscar alguna forma de provisoria de ir respondiéndola. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando hay una cuestión, ¿no? Cuando somos docentes y nos toca la tarea de enseñar, también nos toca la tarea de evaluar. Y ahí se juegan todas estas cosmovisiones y estas concepciones acerca de les sujetes, acerca del rol de la educación, del rol de la escuela, acerca incluso de cuál es el oficio docente. Cuando un docente le está diciendo a un estudiante no te da la cabeza para la escuela técnica, ¿qué tipo de evaluación está haciendo? Esa es claramente una valoración hacia la persona y no es una evaluación, dista mucho de ser una evaluación, lo que lo transforma ese acto en un acto absolutamente corrido de la ética docente. No es nuestra tarea decirle a los estudiantes no te da la cabeza para esto, cambiate de carrera. Nuestra tarea en todo caso es orientar, guiar, acompañar en el proceso y en la trayectoria. Y si la estudiante o el estudiante eligió estar en este lugar, está estudiando esto, pues acompañarlo y en todo caso será la persona quien decida si quiere continuar con esto o no. Pero nuestra evaluación tiene que ser sobre sus productos, sobre los resultados, sobre los procesos, acompañar esos procesos para que sean cada vez más reflexivos y no hacer valoraciones sobre la subjetividad. Es terrible esto, disciplina de una manera espantosa y condiciona toda tu trayectoria posterior cuando un docente, o lo mismo estas experiencias que contaban al principio, Santi, te hacían pasar al frente y tenías un miedo terrible de ser castigado. Sí, yo creo que experiencias. Hay cosas que han cambiado, por suerte, como mismo decía Marcelo Baliardo. Claramente esto es más difícil verlo, pero debe existir todavía. O sea, es más difícil, pero está todavía. Pensemos en las personas con discapacidad. Claro. ¿No? La carga de prejuicios que hay sobre una persona que no... Porque claramente esas son limitaciones que ponen desde un estándar, ¿no? Ya sea del proyecto institucional, como también lo encarna laboralmente el docente y la docente, que se corre, como bien vos decís, de esa ética, digamos, pero si la trayectoria es distinta, ¿por qué excluirla, ¿no? O violentarla de esa manera. Claro, y por otro lado también pienso esto, ¿cuántos docentes ponen solo el énfasis en las carencias de los estudiantes y jamás miran su práctica, jamás son reflexivos con su práctica?
Tira nombres. Si a mí tírame nombres. Llegó la lista. La lista de no me tientes. La lista, tirame la lista. No me tientes. Vamos, de nuevo, de juzgar a juzgar. Claro. Sí, no. claro, bueno, ahí. No, pero el digo, calendario de pecado que arroje el primer cuaderno. Sí, pero bueno, ahí está, ahí aparece Kant de nuevo. Hay ciertos principios que uno tiene que respetar. O sea, ¿por qué no puedo hacer una crítica a otro docente, colega? O sea, Kant las hacía por escrito. No está mal la crítica, el tema es la ubicación, el contexto y la forma de esa crítica. En esto me parece que hay también una cuestión dentro de la cultura de política de no discutir, sino cómo debatir. Me parece que ahí la educación o la pedagogía nos puede brindar muchas herramientas en cómo expresar nuestras ideas, ser claro en lo que estamos planteando, sobre todo con ideas muy abstractas de cómo pretendemos o queremos una sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, en el caso argentino, estamos hablando de 45 millones de habitantes, ¿no? Y si lo queremos expandir, implica una evaluación donde hay que tener en cuenta un montón de otras condiciones. Entonces esos principios también son regulados socialmente y en no función del proyecto. Exactamente. Sí. Igual cuando digo docentes que nos revisemos nuestras prácticas, me estoy refiriendo no a la cuestión de la persona, porque supónganse que yo pueda decir la fulana de tal o el fulano de tal no son reflexivos con su práctica, eso para mí es una falta de ética. Ahora, si yo con ese docente o con esa docente puedo dialogar y hacer una observación sobre su trabajo, siendo rigurosa con el contenido o con el producto y amable con la persona, ahí la cosa cambia. Pero bueno, no estamos habituados yo lo a que la sé crítica. Yo lo que sé es que nosotros estamos en nuestra salsa hablando de este tema. Totalmente. Podríamos estar horas y horas hablando. Pero tal cual, porque muchas veces se piensa que la comunidad docente, o sea, es homogénea y no, hay adhesiones a muchas corrientes, muchas formas, y tratar de articularlas en una institución para poder llevar adelante esa misma institución, los planes, la organización de los horarios, es complicado, y en general la sociedad es bastante agresiva, bastante violenta, y uno a veces no es muy permisivo a que le cuestionen su trabajo. A veces caemos en contradicciones porque lo más interesante es justamente, o la riqueza de este ejercicio, es tener otra mirada desde lo que uno está produciendo y poder construirlo colectivamente. Lo que pasa es que sí. Una cosa es que vos seas un docente reflexivo de tu propia práctica, entonces estás más habituado a la autoevaluación, que eso es algo que hay que enseñar desde la formación docente y desde siempre, la autoevaluación. Y otra cosa es que la sociedad diga cosas y juzgue y cuestione desde algunos lugares de sentido común o desde algunos lugares socialmente construidos, que a veces no tienen que ver mucho con nuestro oficio. Pero bueno, tenemos que hacer esa práctica. Quiero leer 2 mensajes más y ya nos vamos, porque nos queda todavía un ratito más. Sí, dale. Una oyente dice: maestra de jardín me tiraba el pelo de la nuca para que me quede quieta. Soy maestra jardinera, aclara. Terapia. Mira, ¿y por qué eligió eso o para reivindicar el rol docente, claro, o para cambiarlo, o sea, porque le tiraban del pelo y... Yo cuando sea grande no le voy a tirar el pelo. Claro. Las mando de siempre, pero el pelo jamás. El pelo nunca. El pelo jamás. En este sentido, otra oyente dice también que, aprendí que por ser nena no me podía mover y gozar libremente de mi cuerpo. Estoy desaprendiendo. En este mismo sentido, otra oyente decía que en segundo grado, en el colegio de monjas, no la dejaban mover del banco. Horrible. Otra oyente dice que, y acá sí. Anteúltimo y último mensaje. Sí. Disney princesas, todas revistas con personajes hegemónicos y tips de belleza. Y para cerrar, el último mensaje que dice: tú me quieres virgen, tú me quieres santa, tú me tienes harta. Tomá, todo lo contrario hago ahora. Esas son las chicas de ahora, vamos todavía. Che, Averimos. Sí, yo quiero ir a Disney, yo sé que, pero a mí me gustaría, la verdad. Ay, me contaron unos juegos zarpados, bueno, no importa, un comentario al margen. Bueno, pero es interesante en esto de los cambios y las
las disidencias, digo, pensar en las antiprincesas, ¿no? Ujú. Un poco como culturalmente discute eso. Yo pensaba más Está buenísimo en eso, la me revista encanta. Anteojito, la Villiquen, Sí. ¿no? Que reproducía mucho y era material por excelencia en los colegios porque era muy para niños, pero reproducía muy fuertemente todos estos estereotipos y símbolos, ¿no? Con los que uno va construyendo y va interpretando el mundo que lo rodea. Sí, totalmente. Claro. Acá tenemos dale. un mensaje del compañero Diego Arangüe, el Colo, Ah, mira. que Sí, sí. que hace un aporte con respecto a lo que habíamos empezado a hablar de Oriente y Occidente. Dice, no existía Oriente u Occidente en tanto división cultural hasta que se descubre, entre comillas, América. Claro, sí, claro. Sí, es verdad. Sí. Acá tenemos al profe de historia dándonos buenísimo los aportes del Colo. Oye, Sí. algún día lo podemos invitar, ojo. Exactamente. Ya le hacemos la invitación al aire. Vamos a dar un programa para invitarlos. Sí, bueno, si les parece, porque ya estamos medio jueguito de tiempo, vamos a hacer una tanda, mientras tanto con Nico vamos ¿cómo se dice? Educar al pucho. Educar al pucho con todo el peso de la ley, porque ya está ladrando hace un rato. Sí. Por ahí nos fumamos un pucho. Sí, vamos a un temita musical y ya volvemos. Herejías de una época. Clavos afilados y un hierro ardiente configuran el escenario donde jugaremos como niños quemando hormigas con una lupa. Bienvenidos a la silla inquisidora para personas comunes. Hoy, en Malditas Letras. Te presentamos a Liliana Ancalao. Siento como mapuche. Escribo en castellano y me autotraduzco con certeza al idioma que me seduce con su inmensidad y profundidad azul. Dice Liliana Ancalao sobre sus poemas en mapuzungún, el idioma de su pueblo. Escuchamos su poema Las mujeres y el viento. Dale. Él siempre va a volver. Me previno la griega traduciendo la borra del café. Y me hablaba de un hombre. Yo pensaba en el viento. El viento siempre vuelve. Pero esta ciudad no se acostumbra. Anda cada vez desaforado por las calles, a brochazos de tierra, borrándonos los pasos. Se nos vuelan los pájaros, los olores. Se desafina la casa, la memoria se astilla. Y hay que poner la pava, preparar unos mates y esperar a que se vaya. En unos días, unas semanas, vaya a saber con el cambio de luna. Sonia, una pregunta. ¿Esa es la voz de Liliana? Sí, acabamos de escuchar a Liliana Ancalao, su poema Las mujeres y el viento, y sí, esa es su voz. Una cadencia muy particular, una suavidad muy amorosa en su recitado, en su expresión. Bueno, y este poema que es como el viento, oscila, va y vuelve entre un tema y otro, entre
entre el amor y la naturaleza, si se quiere. Sí. Sí, lo que noto es que vuelca parte, digamos, de su concepción o su cosmovisión mapuche. Ella como mapuche, bueno, parece que también trabaja mucho eso en sus poesías. Exactamente. Bueno, les cuento que Liliana Ancalao nació en Comodoro Rivadavia en 1961, en un campamento petrolero en Diadema. Su padre y su madre nacieron en las reservas mapuches posteriores a la campaña del desierto, pero luego se fueron a trabajar a la ciudad, emigraron. Entonces Liliana pudo acceder a estudios superiores, entonces estudió letras, se dedicó a la docencia en la escuela pública. Además trabajó en investigación y revitalización del mapuzungún, que es la lengua mapuche, sí, cuya lengua aprendió. Ella no la mamó, digamos, desde su hogar, sino que la aprendió. Y parte de recomponer los tejidos de su identidad tiene que ver con esta relación con el mapuzungún, ya que aunque su aprendizaje haya sido como una segunda voz en su vida, para ella es su lengua materna. Fue educada formalmente en castellano. Por lo que cuando le preguntan a ella cuándo empezaste a escribir poesía, cuándo empezaste a autotraducirte al mapuche, ella no duda en responder que empezó a escribir poéticamente en la primaria, a escribir en formato poesía en el secundario, dice poemas de amor doliente, por supuesto. Y comenta que la autotraducción de su poesía, el mapuzungún, es parte de ese proceso de reconstrucción de mi identidad mapuche, una identidad personal y al mismo tiempo una identidad de pueblo originario. Ella comenta que intuía una diferencia que iba más allá de la diferencia social con mis compañeros de la escuela primaria. Pero esta diferencia no tenía nombre. Había una lengua, una religión, una relación con el campo, que yo estaba recibiendo como de soslayo en mi casa, con mis parientes y en las vacaciones escolares que alguna vez pasábamos en el campo. No era una transmisión cultural sistemática, era casual, a veces en forma de comentarios pasados por un tamiz de autorrepresión, de avergonzamiento, como si se estuviese haciendo una travesura, algo dicho entre risas, cuenta ella. Esta diferencia tuvo el nombre de mapuche en mi juventud, algo así como, entonces yo soy mapuche, después de ver un documental sobre Villatún en los 80. En los 80 comencé a mostrar mi poesía y a identificarme como mapuche, en un contexto cultural, artístico y político que podría llamar argentino y patagónico. Estaba estudiando el profesorado en letras en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Me relacioné con los artistas y escritores de mi ciudad y de la región. Conocí a Aimé Painé, a Luisa Calcumil. Me casé con Lucho, que es músico, nació mi primera hija, empecé a dar clases, la recibí de profesora, nació mi segunda hija. Esto cuenta Liliana Ancalao en una entrevista en un medio digital. Sí, me llama la atención, perdón que me meta, que ella estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco se llama, la universidad. Así se llama, justamente. Pero igual es la cuestión ahí del cruce cultural, el choque de culturas, pero es una universidad nacional, tiene ese nombre. Creo que son detalles, digo, son detalles que lo mismo podemos pensar de Sarmiento, o sea, podemos reflexionar sobre Sarmiento, sobre los jesuitas, ¿no? Y la práctica docente, ya sea eclesiástica o laica, ¿no? O laica, sí. ¿No? Como algunas también cosas van quedando y se resignifican algunas y otras no. Y otras no. Y a veces los nombres quedan solo en nombres, ¿no? Qué sé yo, pensemos en la Universidad Nacional del Comahue, que creo que, vean, tienen una trayectoria interesante, y a veces los nombres son solo nombres, no sé, tendríamos que indagar ahí. Cuando te estaba escuchando atentamente me acordaba justamente de Aimé Painé y el documental que se hizo y que se estrenó también, se presentó, en el Cine Teatro Español.
Sí. Yo no lo vi. Y yo tampoco, la verdad que no pude porque fueron pocas proyecciones, por ahí a veces en un horario un poco complicado, sobre todo si trabajas durante toda la tarde, salir justo ahí y en la difusión también cultural de los nombres, las historias. Podríamos buscarlo, a ver si está para subirlo al Instagram o algún enlace, no sé. O podemos tratar de hablar con la creadora de la película también. O alguien que lo haya visto, o algo sobre Aimee Painé también, ¿por qué no? Sí, estamos en la radio. Sí, total. Es muy buen tema. Podemos hacer muchas cosas. Sí. Bueno, y se preguntará por qué quisimos traerla hoy a esta poeta a un programa en el que hablamos de educación. Sí. Y bueno, lo cierto es que hace poco vivió un episodio que yo personalmente voy a calificar de mala educación. Ajá. El sábado 24 de octubre, hace poco, hace unas semanas atrás, se llevó adelante la reunión Zoom del Café Literario del Centro Cultural Birla. Es un café literario que se hace 14 años aproximadamente, pero bueno, en este contexto se hacía en forma virtual. Ajá. Se estaba realizando normalmente con 54 asistentes aproximadamente desde las 19 horas. Había varios escritores y poetas convocados. Ella era la invitada especial. Y tras haber leído sus poemas, 5 escritores, le tocó su turno. Ajá. Leyó un poema en su lengua originaria, luego lo hizo en castellano, como acostumbra hacer. Cuando empezó a leer el segundo poema, aparecieron voces anónimas distorsionadas digitalmente, que arrojaron todo tipo de insultos violentos en contra de la poeta y de los asistentes al evento. Había música a alto volumen y además aparecieron insultos en el chat. La retrabajaron, o sea, no es que fue alguien que saltó del público. No, hicieron un trabajo realmente... La hackearon. Siniestro. Hackearon, exactamente, hicieron un trabajo siniestro, la hackearon y bueno, un evento que era un café literario, ¿no? Tuvo que ser suspendido, o sea, no se pudo manejar ese nivel de violencia. Sí. Y bueno, muchos y muchas repudiaron en las redes sociales y ella en su Facebook publicó lo siguiente: ¿acallar el mapuzungún, el idioma de la tierra? No creo. ¿Silenciar a la poesía? Tampoco. Tal vez, y por un rato, mi pequeña voz. Ayer se me quedó este poema sin leer. Si pueden leerlo en voz alta, pongan logrado, por la memoria. Como ella había hecho esta invitación, desde Perverses la invitamos, le tiramos la invitación, le devolvimos la invitación, y ella generosamente la aceptó y nos envió un audio con su poema La tarde del sábado para lavar la ropa, con el poema en su propia voz. ¿Lo podemos compartir? Dale, escuchemos. Liliana Calauta Inche, Mañumu Huyin, Pulamien, Tamun Alcutuleal, Tufachi, el sábado, Rupanantun Iliangun. Sábado, Rupanantun Iliangun, ni Kuchatuam, Tipu Peón. Feula Pingu, Finguin, Femnechi, Kunifalke Wenchu, Wiliche, Picunche, Aoniken Shelnan, Yagan, Kaweskar, Kapu, Kamolfunche. Melimeri Chipantula, Alun Mawenchu, Neingun, Nilengun, Milengun Pu alambrado. Pilafingun no, ni Nilian Meu, Rumela Yufalmia Ingun, Café y Mai. La tarde del sábado para lavar la ropa. Entre los peones que cayeron fusilados en las huelgas rurales del 20 al 22, seguramente había hombres de los pueblos originarios que 40 años antes habían recorrido libres los territorios del sur. La tarde del sábado para lavar la ropa pedían los peones
que ahora le llamaban así a los empobrecidos Huiliche, Picunche, Aoniken, Shelnan, Yagán, Cahuéscar y también Caamolfunche. 40 años después, un rato de serhuenchu pedían, aunque los alambrados no les dijeron no a su pedido, siempre fueron afables. Tampoco sí, a las ventanas de brisa en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve el olor de los corrales, lo desparrame como el agua enjabonada el sábado a la tarde en el patio de la estancia. Un respiro de aire sin patrones, que ahora debían llamarle así a los muy enriquecidos. No les dijeron no, los muy prolijos, hicieron venir a los milicos y no les dieron tiempo para lavar su cara y su cabello, que el agua corra hasta sus pies el sábado a la tarde para lavar sus calzoncillos, la camisa, la roña de los puños, la mugre del cuello, los sudores de la espalda. Salir del ciclo de la lana por un rato, que la aparición, que cortarle los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas, que la pelada del ojo, que la esquila, que los fardos de lana trepándose hasta el techo, no tuvieron los bancos que pedían para sentarse, descansar el cuerpo, armar el círculo de la conversa y el silencio, y que en los puestos, esa distancia alambrada en la inmensidad del latifundio, el hombre no esté solo, condenado a estar impar. Eso pedían, a cambio de volver a producirles las ganancias. Y los ataron, como hacía 40 años a sus parientes allá por el Chubut, en el corral de Sacamata, como animales, los milicos obedientes de los muy enriquecidos. No les dijeron no, tampoco sí, al sábado a la tarde para volver a hacer huenchu por un rato, para lavarse, bancos, velas, aire, no estar solos en los puestos, no más pedían. Balas les dieron los milicos obedientes. Primero los pusieron paraditos y en fila, como los postes del alambre, a los peones que se habían atrevido. Les apuntaron ahí, a la memoria. Fueron cayendo las camisas con sangre que ningún jabón refregará el sábado a la tarde. Y vuelve a gotear el dolor. Mierda, vuelve. Muy emotivo el final. Ay, sí, es muy conmovedor, además, todo el poema. Bueno, solamente voy a decir que ella interpreta la violencia que sufrió ese día como parte de una violencia que tiene que ver con la discusión por los territorios. Ella comenta que el ataque tiene para ella dos raíces. Por un lado, la raíz en la avaricia de quienes se han enriquecido con el despojo territorial desde la conquista del desierto hasta la actualidad, y la otra es la ignorancia, dice ella. Y esto tiene cura, porque esto se arregla con educación, hablando de educación, claro, para que nos conozcan y puedan no solamente tolerarnos, como es lo que se hace habitualmente, sino también amarnos, que es lo que yo busco con la poesía. Bueno, esto solamente este es el mensaje que ella
analiza, digamos, saca como conclusión de este episodio. Bueno, recomendamos muchísimo la poesía de Liliana Ancalao, quien tiene publicados varios libros: Tejido con lana cruda, de 2001, Mujeres a la intemperie, de 2009, Resuello, de 2018, Roquín, Provisiones para el viaje, de 2020, que es su último libro, al cual pertenece El sábado a la tarde para lavar la ropa. Es una poeta muy querida, no solo acá, sino en otros lugares, así que ha sido traducida al inglés y al francés. Bueno, con esto terminamos Alitas Letras, y bueno, supongo que y el programa también. Happy Hour. Sí, el programa también ha llegado a su fin. Está bueno irnos con este mensaje: la educación puede transformar y mejorar a las personas y a la sociedad. Es así. Exactamente.